Y me voy al tema del día. Con esto voy a cerrar el programa. Cambiame el tono. A ver, para los que hemos pasado por esto, desgraciadamente, en mi vida esto lo tomé como un aprendizaje, porque realmente es durísimo pasar por esto en una familia. Y me encontré sabiendo cosas que no tenía ganas de saber y aprendiendo cosas que no tenía ganas de aprender. Estoy hablando del cáncer de mamas. Lo padecí en mi casa con mi madre. Todos los estadios. Desde el primer nódulo, la primera biopsia, la primera punción, la primera mastectomía, ¿no? ¿Qué se llama así? Mastectomía, la segunda. Tratar de llevar su vida normal, como una mujer hermosa que fue, y todo lo que se implica mirarse al espejo y no tener ese rasgo de la mujer, que es el que le da de comer a los bebés, con todo el rollo psicológico que eso implica, con mi viejo apuntalando durante años a mi madre para ponerla de carrera y ponerla lo mejor posible, cuando una detección tardía hizo que todo se precipitase y tuviera el final que tuvo. Hoy tenemos a Eduardo González, presidente de la Asociación Argentina de Mastología, y Samantha Foster, una paciente de cáncer de mamas. Muchas gracias, Doc, por venir. Muchas gracias. En un tema muy sensible y muy importante, la comunicación, la información y el test, ¿no? El autotest, ¿no? El autoexamen. El autoexamen, ¿no? Que las chicas, a ver, Pía, la Neradad, todas las chicas que están acá deben hacerse asiduamente. Vamos a hablar de este tema. Muchas gracias por venir, ¿eh? Bueno. ¿Sos paciente del Doc? Soy paciente de él, sí. Ah. ¿Cómo lo detectaste vos, lo tuyo? Yo tenía 34 para 35 años. Ay, y queríamos embarazarnos con mi marido, entonces dije, me voy a hacer una mamografía de control antes del embarazo. Y por supuesto yo pensé que el resultado iba a ser absolutamente normal. Sí, por supuesto. No, y me llamaron porque vení, Samantha, tenés que hacerte otro estudio y una magnificación, que es un estudio un poco más complejo de la mamografía, que había una imagen sospechosa, me hicieron la biopsia y me detectaron esto es cáncer. Y bueno, de ahí todo el operativo que tenía que hacer. Entonces, ahí pasé de diagnóstico por imágenes a tenía que consultar un mastólogo. Consulté a un mastólogo en la ciudad, que fue el que me hizo la biopsia, y enseguida yo lo conocí a Eduardo González por unas charlas que había escuchado de él, me gustó mucho. Es una eminencia, doctor. En realidad contacté 3 mastólogos y me quedé con Eduardo. Y bueno, ahí él me contactó con una oncóloga, me reoperó, me hizo unos estudios del Ahora están en el Instituto Roffo. El Instituto Roffo es la referencia. Es la referencia en Latinoamérica de oncología. Están los mejores profesionales. Eduardo, cuando agarra una mujer joven, ¿no? Sí. Como vimos a la hija de las trillizas, ¿no? También con lo mismo. ¿Cómo se explica? ¿Qué le decís? ¿Es asiduo? ¿Es normal? No, en realidad el problema es el siguiente. La frecuencia del tumor de mama en mujeres jóvenes, cuando hablamos de mujeres jóvenes, obviamente la mujer es joven siempre, pero en realidad en las enfermedades tenemos edades que poner para estadísticamente analizarlo. Estamos hablando de una mujer o menor de 35 años o menor de 40 años. En general hay un problema con respecto a lo que se llama el control estricto, el screening. En realidad las entidades sanitarias internacionales o nacionales a veces se habla de screening mamográfico después de cierta edad, después de los 40 años, pero hoy día lo que es más importante es lo que se llama el tamizaje individual, que es la consulta frecuente con el médico, sobre todo con el especialista, y que ese especialista seleccione a cada paciente y le pida el estudio que corresponda, que no necesariamente es igual para todo el mundo. Ah, ¿no son todos los estudios iguales? No, porque por ejemplo... Pero está bueno hablar de abajo de 30, me gusta 30, ese rasgo ahí, porque generalmente, como vos fuiste, ¿qué vas a pensar? Pasa que yo soy médica, entonces dije, me pido el examen, me pido la mamografía. Pero viste que las chicas no... no es que las chicas, ¿quién va a ser tan paranoico? No, claro. Y tan pesimista de ir voy a ir por las dudas, porque tengo una chica de 30 años, pega a tener 29, 30 años. Sí, no, Pichu, vos, a ver,
Pero eso le voy a apuntar, a mí me gusta este mensaje, le digo yo, porque en mi casa me crié de esta manera que aproximadamente cada 6 o 8 meses me hago todos los análisis y voy a la ginecóloga o intento ir por lo menos una vez al año cuando empieza el año. ¿Cuánto usted propone, doctor, que uno tiene que visitar a su ginecólogo? Claro, ahí o sea, la pregunta es interesante porque en realidad no hay una sola respuesta a eso, porque es una cosa personalizada, pero en realidad toda paciente joven debe tener, o sea, la consulta con el ginecólogo viene también por otro lado, por la parte genital inferior, por la parte anticoncepción, por un montón de factores. Vamos a la mama. Pero cuando hablamos de la mama, en realidad hay dos tipos de pacientes jóvenes. Está la paciente joven que no tiene ningún antecedente, que no tiene ningún anticipo de enfermedad, y está la paciente que tiene antecedentes. Ya son dos grupos diferentes. Vamos a suponer la paciente que no tiene antecedentes. Una mujer joven, como decían recién, es una paciente que en realidad no conceptúa la enfermedad como posible. Entonces está viendo otro mundo. Ahora, si esa paciente tiene ciertas características o lo que sea, se aconseja por lo menos una vez por año ir a su ginecólogo. Para la mama, preferentemente al mastólogo. Y esto no es porque estoy llevando agua para mi molino, sino porque en realidad es la persona que tiene más entrenamiento en algo y que está más acostumbrado a ver cosas poco habituales. O sea, pensar diferente. Y el otro subgrupo de pacientes son pacientes que tienen o antecedentes de enfermedades de mama o lo que hoy en día está bastante más estudiado, que son los estudios genéticos y las mutaciones genéticas. Que entramos también en otro territorio. Esas pacientes son distintas porque esas pacientes sí deberían hacer estudios más periódicamente y en general empezar 10 años antes del antecedente de su familiar. Si la madre tuvo el tumor a los 40 años, ella tiene que empezar a estudiarse a los 30. Si lo tuvo la madre a los 35, a los 25. Muy bien. Y ahí hay que personalizar el estudio. Y la doctora decía algo muy interesante, cuando uno va a revisarse las mamas, hay distintos tipos de estudios, sobre todo uno que tiene primero con imágenes y otros que comienzan a ser un poco más complicados, no complicados, digo, más específicos a determinada edad. ¿Qué es lo que usted recomienda? ¿Tiene que ver con cada especialista, con distintos procesos de la vida que uno va atravesando? La medicina es como cualquier actividad, es personalizada y cada uno, de acuerdo a su formación, después decide. Pero acá hay cosas básicas. Toda paciente, sobre todo las mujeres jóvenes ya por característica anatómica y fisiológica, tienen mamas densas o habitualmente mamas densas. Entonces siempre hay que complementar el estudio. Hay que tener una mamografía de base, que en general, si no se tiene antecedentes, se hace a los 30, 35 años como primer estudio para comparar después, y complementado con eso una ecografía. ¿Por qué? Porque hay una cosa que un estudio ve que el otro no ve, o viceversa, son estudios complementarios. Y después la mancha en la tomografía. Claro, y después hay estudios que son complementarios a los resultados de estos estudios. Yo tengo una mamografía con una imagen dudosa, puedo hacer una compresión, una magnificación. En algunos casos particulares hoy en día se usa bastante la resonancia magnética de mama como complemento a la mamografía, sobre todo porque hoy tenemos una población importante de pacientes que tienen prótesis mamarias por estética, en donde ya la prótesis nos genera no una dificultad para diagnóstico, pero sí tenemos que elegir otro estudio. Es muy de la silicona, vienen de todo el mundo a ponerse siliconas acá, porque están los mayores cirujanos y tienen los mejores precios. Entonces hay mucha Argentina que tiene puesto, que se complica el examen, el autoexamen y eso. Si uno está entrenado, sabe qué estudios pedir y cómo analizar los estudios, no se complica. Sí, eso se complica si una persona no tiene entrenamiento para analizar el tipo de pacientes. Pero en realidad hoy, con una mamografía bien hecha, una ecografía y una resonancia magnética... Agarrado a tiempo, una treintañera, con las quimios nuevas, claro, en su caso, con las quimios nuevas y las cosas que hay ahora. Llegamos a buen puerto. En realidad yo le voy a tratar de dar un concepto a la gente que es interesante. Hoy día las enfermedades no se miden por el tamaño, por el tipo de biopsia, se miden por características biológicas. Cada tumor que se estudia, se le estudian ciertos factores que son los que marcan la agresividad y además determinan qué tratamiento específico va a servir. ¿Con qué lo vas a atacar para ese evitar, tipo de... Sí, pero no para tratarlo, para evitar que vuelva a aparecer. Claro, que es lo que le pasó a mi mamá. Efectivamente. Mi mamá no murió por eso, sino que murió por la metástasis. Hace años atrás, esos estudios no los teníamos, y nosotros teníamos un montón de pacientes que andaban mal y no sabíamos por qué andaban mal. Hoy tenemos puntualmente estudiado y sabemos qué paciente va a tener más riesgo y menos riesgo. Y el tratamiento que se le hace va a estar relacionado con ese riesgo, para bajarlo. Y la idea es que llevar a toda la población general de pacientes con enfermedades de mama a una sobrevida larguísima, pero mediando en el momento que se detecta la enfermedad. Por ejemplo, si una paciente hace quimioterapia cuando se detecta la enfermedad, no necesariamente es porque sea más grave la enfermedad, sino porque para esa paciente ese tratamiento va a ser puntualmente preventivo.
Para que no vuelva, perfecto. Para que no vuelva a aparecer. Yo me quedaría hablando horas de esto, tengo un rollo con esto en mi cabecita, pero bueno, se lo llevaría a mi terapeuta. Gracias, Doc. No, por favor. Sí, por supuesto. Te quiero contar algo. Por supuesto, diga. Que yo todavía no había tenido hijos y cuando me dijeron que era premenopáusica, si se hizo una mujer de menos de 40 años, me dijeron, Samantha, va a ser muy difícil que tengas hijos o por la quimioterapia que hice, yo me quedé completamente pelada. Me dijeron, vas a tener dificultad para tener hijos. Y bueno, tuve 3 después. Y Eduardo siempre me decía, no, está buenísimo que tengas hijos porque durante el embarazo no te puedes controlar, pero si los tenés y te embarazás, yo te voy a cuidar siempre. Muy bien. Así que seguimos hace 10 años. 3 chicos, mira, como mi hermano Fernando, el último, mi hermano tiene 9 hijos, mi hermano, el doctor Yudica tiene 9 hijos, el último sí es hijo de la quimio. Le dije, anda tranquilo, que no pasa nada, ¿estás seguro? Ya había dado quimio, todo mi hermano estaba... ¿Quiero invitarlos a comer? Era Highlander, mi hermano. Le dieron de todo, pero todo, pelado, todo. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Fue, pum, tiene uno. Se llama Nacho Quimio, se llama. Qué bien. ¿Cómo va? ¿Bien?